Bueno, Ivanchuk que va con blancas, comienza la partida con una apertura inglesa, E5, caballo C3, caballo F6, caballo F3, caballo C6 y E3. Bueno, aquí las blancas tienen varios movimientos posibles, pueden jugar D3, pueden jugar G3, pueden jugar A3. Muchos de estos movimientos obviamente tienen un parentesco con lo que uno podría hacer en esta situación en una defensa siciliana, si el blanco fuera el negro. Ahora, por supuesto, el blanco acá tiene un tiempo de ventaja. Cuando juega E3, son relativamente pocas las veces que las negras hacen el avance de 5, que sería parecido a jugar una especie de siciliana abierta, como si este fuera el blanco y este fuera el negro. Porque el blanco estaría muy activo acá, ¿no? Demasiado rápido sobre el peón negro, es un poco peligroso esto. E4, tenés razón, Charlie, también E4, ahora vuelvo y lo señalo, E4 también es una jugada posible. Bueno, entonces, en general, cuando se juega E3, no viene de 5, digamos. Esto es una jugada que limita un poco las posibilidades de que el negro abra la posición. Charlie me dice acá la jugada E4, que también se puede, es verdad. E4 es una jugada de control de casillas que deja una debilidad en D4, pero que se juega bastante veces. De hecho, yo mismo he jugado alguna vez esta jugada de E4. Bueno, E3, alfil B4, una jugada también típica de la posición, dama C2, con caballo F3 por lo general no se juega mucho E3. Bueno, en esta posición específica sí, entiendo lo que querés decir, que E3 va más con el caballo N2, entiendo, pero en esta posición en particular E3 se juega bastante, ¿eh? Es una línea para jugar D4, esperando el movimiento del negro, provocando que el negro no tenga D5. Esta jugada no es tan rara, digamos, es una jugada que se hace muchas veces. Pero es cierto, muchas veces, como dice Martín Ignacio, la jugada E3 se combina con el caballo saliendo por E2. Esto sobre todo cuando estamos en G3 alfil G2. Ahí sí, E3 y caballo E2. Es raro E3 y caballo F3. Bueno, muy bien, volvemos aquí, alfil B4, dama C2, alfil por C3 y a partir de acá aparece nuestro tema de hoy. El negro, para tener un desarrollo cómodo, para continuar, digamos, con las piezas en situaciones que no tengan, digamos, dificultades, tengan en cuenta que, por ejemplo, si no se toma aquí, el blanco puede saltar con el caballo a D5 y este alfil puede quedar como un poco en el aire, pendiente de una 3B4. Entonces, el negro se desprende del alfil, toma de dama y dama E7 defendiendo el peón de E5, ¿no? A3, una jugada para la expansión B4, D5 y el blanco en vez de tomar juega D4. Bueno, ahora vamos a ir yendo hacia una posición que se va a ir simplificando un poco. Al mismo tiempo que se simplifica, se va a abrir. Cuando la posición es bastante abierta, abierta quiere decir que acá hay peones que se pueden capturar, que al volarse dejan un centro bastante abierto, los alfiles en general son un poco más poderosos. Si nosotros pensáramos con negras, bueno, no, yo no quiero que la posición se abra, prefiero avanzar el peón, tendríamos que tener en cuenta de que esta cadena de peones es muy precaria, porque el peón blanco ya está atacando aquí. Entonces, tanto la jugada caballo de 2 como incluso caballo de 5 pueden ser muy molestas para el negro porque los peones negros no están cómodos, no se pueden sostener bien. Por eso el negro jugó E por D, caballo por D, caballo por D, dama por D. Como ven, lo que decíamos, se va simplificando bastante la posición. C5, dama H4, alfil E6, y va a venir ahora una simplificación aún mayor. C por D, caballo por D, dama por E7 y caballo por E7. Bueno, entonces tenemos una situación clásica de pareja de alfiles. Lo primero que podríamos decir es el hecho de que la posición sea bastante abierta. Fíjense que en el centro no hay ningún peón por ahora. Con lo cual es una posición que consideramos bastante abierta. Hay una columna D abierta, completamente Y, abierta.
Entonces hay lugar para que los alfiles jueguen, digamos. Hay una posible presión de la posición para esos alfiles. Esa es una primera cuestión que favorece un poquito a los alfiles. Dentro de una posición que les aclaro es bastante igualada, ¿eh? No hay una gran ventaja, ni mucho menos. Hay una segunda cuestión ahora que favorece un poco a los alfiles. ¿Qué dirían que es? A ver, ¿qué otra cosa de concepto general? No estamos hablando de jugadas todavía. ¿Qué otra cosa de concepto general, aparte del hecho de que la posición es bastante abierta, favorece a los alfiles? Eh, a mí me parece que al abrirse así, digamos, tienen la posibilidad los alfiles de poder dominar largas diagonales. Eso es Desde lejos, correcto, pero eso digamos. es lo mismo, pero eso es lo mismo que decir que lo que ya veníamos diciendo, que la posición abierta favorece a los alfiles. Es correcto, pero eso no es algo distinto de lo dicho anteriormente, es eso, es la posición abierta. Hay otra cosa. Y Martín claro, dice, tiene ahora me decís, el, Jorge Luis, disculpa. tiene Martín el, Ignacio dice, tienen más tiene el, espacio las blancas. Yo no diría que las blancas tienen más espacio o muy poco más, porque el peón E podría ser un poco por el peón E. Por ahora no se nota porque no hay ningún peón en el centro. Es cierto que pueden lograrlo, Martín. Es cierto que pueden lograrlo y que de hecho algo de eso tiene que ver. Es correcto. Todavía no, pero sí. Julio, perdón, acá está Alberto, que dice hay dos bloques de peones, lado dama y lado rey. Sí, correcto lo que dice Alberto. Julio dice que haya peones en los dos flancos, que sería lo mismo, correcto. Los alfiles pueden jugar en los dos lados, correcto. No escuché el final de lo El, que dijo Jorge. No sé si dijo algo más, Jorge Luis, no. el alfil de casillas negras puede ocupar en dos movimientos la diagonal A1H8. Bueno, que este alfil pueda ser activo. Igual eso no es tan fácil, ¿no? Porque alfil de 2, alfil C3, habría caballo de 5 posterior, primero F6, y si B3 no puedo por el alfil. Pero sí, esa es una Yo diagonal puedo posible de jugar aprovechar. jaque. Si se ¿Cómo? mueve el caballo, puedo jugar jaque con Sí, el ahí otro quizás jaque, el alfil. rey saldría de 7. Bueno, ahora analizamos ya con jugadas más específicas. Y una cosa más que les voy a agregar a los que dijeron que hay peones en ambos flancos. Hay peones en ambos flancos y eso es importante para los alfiles. Pero algo más, que es, los peones no están simétricos. No, Simétrico sería así, este acá. claro. claro, Entonces habría 3 contra 3 y 3 contra 3. Acá hay 4 contra 3 y 3 contra 2. Esto es una ventaja para los alfiles, porque hay posibilidades de sacar un peón libre para el blanco y para el negro. Martín dice que si fuéramos con negras tendríamos que tratar de vaciar el sector dama. Bueno, es interesante lo que dice Martín. A ver, vaciar el sector dama sería cambiar los peones del sector dama, pero cambiarías los 3 por los 2 del blanco, porque ahí tenemos el hecho de que hay peones asimétricos. Que si eso pasa, van a quedar 4 contra 3 y un peón de más del blanco. Y si no, si vaciamos acá, le puede quedar un peón débil al negro. Bueno, sobre esos Y temas gira los, la partida. Sí, Eduardo. sí, los dos peones de las blancas pueden intentar en algún momento, teniendo dos alfiles, un ataque de minorías también en Un el ataque flanco de derecho. minorías, de hecho algo así va a pasar, correcto, Eduardo. Entonces, vamos sumando distintas ideas. Sergio, Lo te que hago me... una pregunta. Sí, Sandra, Las torres, sí. que las negras tienen movimiento y las blancas están como encerradas, ¿eso perjudica o beneficia a alguno? Bueno, eso teóricamente beneficiaría al negro y que lo que en realidad se expresa a través de tus palabras es que el negro ya desarrolló el caballo y el alfil y el blanco todavía no movió ninguno de los dos alfiles. Lo que pasa es que lo que ocurre con eso es que es muy coyuntural, es muy de este momento, porque enseguida los alfiles blancos se mueven y esa situación cambia inmediatamente. Entonces, revela lo que vos decís un tiempito de más para el negro. Uno diría yo porque le toca al blanco, con lo cual el blanco enseguida recupera con el movimiento de algún alfil. Entonces, un tiempito de más que hace que, bueno, sea un poco más lento que los alfiles se pongan en juego, pero es demasiado
inmediato que se soluciona. Está bien lo que decís, ¿eh? Tiene que ver con las piezas desarrolladas del... Bueno, entonces decimos, el peón E puede llegar al centro y puede dominar un poco de espacio. El ataque de minorías del blanco puede ser una posibilidad. La mayoría de peones del flanco rey puede ser una posibilidad para el blanco. La posición abierta y las buenas diagonales también. Todo eso suma muy poca ventaja, porque todo es muy pequeño. El negro, después de todo, como lo dijo Sandra, está mejor desarrollado, o sea que tampoco es terrible nada para el negro. Y ahora vamos a ver el primer momento en el cual vamos a pensar qué hacemos ahora. Uno de los movimientos que dice Eduardo, alfil de 2, por ejemplo, sería un movimiento completamente lógico. Pero ahora, a ver, sugiéranme más jugadas para el blanco, porque va a venir algo muy interesante acá, y me gustaría que no es que es excluyente, no es que hay que jugar esto, pero lo jugó Ivanchuk y está bien, y es muy interesante para tantearlo. Díganme ustedes algunas ideas más para el blanco. Sergio, yo 5 yo jaque. movería Jorge. alfil B5 en Alfil jaque, B5, Cinco sí, yo jaques, también. sí. claro, para obligarlo a que tape con el Tiempo. caballo y de paso ya abrir para poder enrocarme. Bueno, Jorge sugiere alfil B5 y Pilar completa diciendo que también haría alfil B5 y eso es correcto. Muy bien. Alfil B5 jaque fue, como lo sugirieron Jorge y Pilar, el movimiento hecho por Ivanchuk. Pero Ivanchuk no tapó con el caballo, Ah, tapó con el alfil. pícaro. Claro. Cariaquín tapó, Cariaquín quise decir, tapó con el alfil. ¿Y ahora qué hacemos? No, y Alfil, alfil por alfil alfil. C4. No, yo hago alfil por alfil. Jorge juega alfil por alfil y José Antonio juega alfil C4. Sí, Bueno, el Yo, punto, Juan, ¿qué harías? cambio de alfiles. Cambiar. No, yo Bueno. no renunciaría nunca a la pareja de yo alfiles. trataría de mantener José la pareja de Antonio alfiles. dice que no cambiaría la pareja de alfiles. Y acá, Yo Jorge también. Luis, ¿qué dijiste? No escuché. No, yo te digo que yo trataría también de mantener la pareja de alfiles. Mantener la pareja de alfiles. C4. Correcto. Bueno, aquí el punto sería este. Aquí el punto sería este. Acá viene el tema de cuando en la planteo teórico al comienzo hablamos de qué ventajas tiene la pareja de alfiles. Una era el material y otra era la coordinación de las piezas. Bueno, si yo cambio alfiles, la ventaja material la mantengo, porque este sigue valiendo 3,5 y el caballo Contra sigue 3. valiendo 3,25, Tres me cuartos. quedé con un cuarto de peón. Estos alfiles valen lo mismo, así que si los cambio no pierdo material. Pero en la coordinación de las piezas, ahí pierdo un poco. Vamos a explicarlo de esta manera. El alfil tiene una ventaja clara sobre el caballo en lo siguiente: se mueve mucho más rápido. Claro. Se mueve tanto más rápido que la verdad es que la ventaja parecería ser mayor a un cuarto de peón. Pero el caballo compensa lo del alfil de una manera, no llega a compensarlo del todo, por eso vale un poquito menos, pero compensa un poco esto de que el alfil se mueva tan rápido. ¿Cómo lo compensa el caballo? El caballo toca los dos colores de casillas. El caballo, como dice Juan, toca los dos colores de casilla. Y los dos alfiles también. Entonces, ahí completa Rubén que es, si yo tengo un solo alfil contra un solo caballo, yo tengo la ventaja del movimiento veloz y el otro tiene la ventaja de que cubre las 64 casillas. Si yo, en cambio, tengo la pareja de alfiles, en cierto modo, tengo la ventaja del movimiento veloz del alfil sobre el caballo y tampoco tengo tanto problema en controlar todas las casillas porque la mitad las controla un alfil y la otra mitad otro. Entonces, esta es la parte en la cual la pareja de alfiles representa una ventaja también en términos de coordinación. Por eso se habla de la pareja de alfiles. Coordina mejor que un alfil y un caballo. En cambio, un alfil sobre un caballo es una ventaja material, pero no de coordinación. Cada uno tiene su lado. El alfil es veloz, el caballo llega a todos lados. Cada uno tiene su parte. Si yo tengo la pareja de alfiles, termino compensando un poco el tema del caballo. Por eso el blanco se fue de alfil con el alfil a E2. Y ahora fíjense, les hago una pregunta. Supongamos que el negro dice, bueno, me dio jaque y volvió, yo vuelvo. ¿Alguien ganó tiempos? ¿Alguien perdió? ¿Salimos iguales? ¿Qué pasó?
No, Y el ganó un blanco tiempo el ganó un tiempo blanco, porque por ahora en el roca. blanco. Exacto, el blanco perdió un blanco. tiempo. El blanco ganó un tiempo. Ganó un tiempo. Ganó un tiempo, ganó, claro. Blanco ganó un tiempo, como El dice negro, Charlie. Sí. el Porque negro fíjense, está la en la misma posición era así. posición y el blanco ya puede Ah, enrocar. claro, claro, está Jugamos bien, lo jaque. vuelve a E2. Tapó y volvía a E2. Con Claro, lo cual, vuelve a E2, yo está bien. hasta ahora perdí un tiempo, pero si el otro va y viene con el alfil, perdió 2 tiempos, porque Claro, fue y claro. volvió a la misma casilla. Gané un tiempo y como dice José Antonio, incluso ahora puedo enrocar si quiero. Si es que quiero enrocar, hay que ver si lo que Claro. prefiero hacer es enrocar, pero entonces es así. Bueno, el tema es, cuando yo juego jaque entonces, y el otro tapa, y yo vuelvo, primero yo podría decir, el alfil negro está menos activo en D7 que en E6. Por eso se lo mandé ahí para después jugar alfil E2. Si no, yo podría haber jugado alfil E2 directamente, nadie me lo impedía, alfil E2. Pero entonces el Claro. alfil negro no tuvo que retroceder. Les muestro un poco el módulo porque es interesante comparar estos conocimientos, digamos, ancestrales, porque todo esto ya se habla en los libros de Grau y antes también, con lo que dice hoy en día el módulo. El módulo da alfil B5 jaque como jugada principal, no por mucho, pero da alfil B5. Y en caso de alfil D7, Alfil de vuelve 7. con el alfil. Es cierto que algunos sugirieron alfil C4 y el módulo está dando más alfil C4, pero fíjense que da después alfil E2 y hasta alfil F1 antes de cambiar alfiles. Mirá Y vos. después alfil D3. Todo, prefiere todo antes que alfil por alfil Cambiar. porque quiere mantener la pareja de alfiles. Entonces, ahí pasó alfil E2 al primer lugar. Bueno, entonces, esta maniobra, digamos, que es una maniobra muy lógica de Ivanchuk, está respaldada incluso por el módulo que también jugaría así. Iría a B5 y volvería. El negro no volvió con el alfil E6, jugó F6 y seguimos. Bueno, ahora viene un nuevo movimiento para el blanco que podría pensar, por ejemplo, en la jugada que mencionó Eduardo, de ir con el alfil hacia la gran diagonal, pero el negro ya jugó algo contra eso. Al haber jugado ya F6, no Sí. estamos tan seguros de que queremos ir a esa diagonal. Entonces decimos, pregunta dice Martín Ignacio. Sí, a ver, Martín. Acá me puso Perdón, en ¿se va con el el chat. alfil a H5? ¿Cómo, Pilar? ¿Con el alfil a H5 el blanco? El blanco con el alfil H5 y dar jaque. Bueno, pero me tapa con G6. Martín Ignacio lo que pregunta es que si cambiaba alfiles perdía el negro el enroque. Claro, pero hay muy pocas piezas para que eso sea un problema para el negro. El negro no tiene, no Después pierde coordinación, porque el las rey torres le las queda trae al centro y el centralizado, rey ¿no? va al centro. No es un problema. No es un problema para el negro, digamos, jugar así. Es más, el negro no va a enrocar. Pese a que lo puede hacer, no va a enrocar, ya van a ver. Con lo cual, no tiene problemas en eso. No, Bueno, y si ahora lo toma que con quiere... el rey, perdón, y Sí. si toma el alfil y retoma con el rey se acerca al flanco de dama, lo cual conviene al negro. Sí, sí, es verdad, Eduardo. Puede ir al flanco de dama, incluso puede ir a la casilla de 6 y Pensando hacia en el un centro final, también. Sí, en un final es correcto. No hay problemas con en esta cosa con no enrocar. Bueno, ahora viene algo que creo que fue Martín Ignacio el que me lo dijo, que es, me habló del espacio central y yo le dije, bueno, todavía no, pero pronto reconocí, bueno, es cierto, en algún momento va a llegar. Y ahora llega el Llegó el blanco que momento, jugó E4. E4, exacto, correcto, E4. José Antonio. El peón a E4. Avanza el peón que además se suele llamar, o por lo menos muchas veces se conocía así en los libros un poco más viejos, el peón candidato también. ¿Por qué el peón candidato? Porque ese es el peón que no tiene oponente. El peón candidato del blanco es el peón E. El peón candidato del negro, ¿cuál es? El C. El C. Bueno, esto es una regla que está buena tener presente para decir, bueno, si yo empiezo a avanzar, ni hablar que si es un peón central me conviene porque domina el centro, pero además es el peón candidato, que vamos a ver cuánto va a tener que ver eso en esta partida. Bueno, llegó la jugada de 4 y ahora viene una respuesta negra que es rey F7. Ya ven ustedes que no hay problema en no enrocar, digamos. El rey simplemente sale F7 y espera en la posición. ¿Y qué piensan que jugaría el negro si el blanco ahora de pronto aprovecha esa posición del rey y juega alfil C4 jaque? Juega alfil C4.
Y le va a jugar alfil de E6. Sí, Va a jugar, coincido. como dice Sí, Juan, alfil coincido. E6. Va a seis. insistir en cambiar esos alfiles. Está. Por Sí. eso es que el blanco no jugó ese jaque, juega alfil Claro. E3, presionando sobre el peón de B6, Sí. torre HC8 y F3. La jugada de F3 incluye la idea de que el blanco tampoco va a enrocar, sostiene la diagonal y probablemente va a jugar el rey F2 como pasó unas jugadas después. Ujú. Alfil E6, torre C1, se ataca el peón de C5, el negro juega B6 y ahora tenemos que buscar la mejor jugada blanca acá. ¿Qué dicen? Piensen tranquilos y díganme cuál será la mejor jugada. El peón, a ver. F4. Ok, Mirta. H4. F4. Bueno, acá me mencionan varias ideas, Eduardo, Jorge Luis, de avanzar los peones del ala rey y todo eso parece muy lógico. Alfil F6. Pero si yo les digo que ya acá las blancas empezaron a emplear el poder de los alfiles, ¿qué pueden haber hecho? Alfil F6. A4. Alfil F6, digo, alfil A6. A6 Alfil A6, jugaría. dice Jorge. Sí. A ver, Larisa, ¿cuál? A6, A6. A6, Y alfil y A6. amenaza la torre. Sí, Claro, y porque va a después correr con la otra torre y segunda después con el amenaza. otro alfil. Correcto, Alberto también, varios se ponen de acuerdo, Jorge, Larisa, Alberto, y la alfil A6 es la mejor jugada. Sí. Porque ataca la torre, Claro. le crea unas molestias en esto a la posición, digamos, ya no es tan cómodo, y esto va a ser complementado en el próximo movimiento. Vamos a ver, el negro se va con su torre a D8, parece normal, saca la torre a la columna, y ahora Ivanchuk complementa su idea de alfil A6. Sí, alfil F4, coincido. Alfil F4 sería una posibilidad para Sí. entrar con los alfiles, como dice Alfil Alberto, como dice F4 Jorge. alfil F4 para Alfil seguir alfil F4 B6. quizás caballo G6. Claro. Alfil E7. Alfil a A4, dónde? maestro. B7, torre B8 y te echan. A Jorge Luis no llegué a escucharlo. Yo digo que me gusta el alfil F4 para intentar después seguir con alfil B7. Claro, Claro. alfil F4 supongo que caballo G6, ¿no? Atacando. Sí. Ajá, retrocedo Yo con el sugiero alfil A4, ese y maestro. Alfil sigue me amenazan de G3, alfil B7. caballo E5. Ajá. Perdón, maestro, Claro. ¿usted se Sí, refiere sí. a una movida de alfil? Porque a mí me parece consecuentemente con la jugada de alfil A6 y avanzar el peón de torre dama, es decir, jugar A4. 4, para luego A5 quizás. Claro, El tema es que no está tan claro a dónde vas. ¿Qué vas a cambiar cuando llegues a eso? y No voy a está muy presionar seguro. para... Entiendo lo que querés hacer, que es como presionar el flanco dama. Parecería como alfil A6 comprimió el flanco dama y podrías completar eso tratando de jugar un plan como A4, A5. El concepto general está acertado, pero no es con la jugada A4. Y También se une un poco a esto que estamos diciendo, un concepto que dijo al comienzo Eduardo cuando habló de ataque de las minorías. Y B4. el peón a G4 ya cierra un camino del alfil. Bueno, Para eso en ese el flanco flanco. rey, pero estamos bastante Claro. metidos en el flanco dama. Peón Como dijo B4. Jorge, el A peón a B4. B4. Claro. Fíjense cómo la jugada alfil A6, ahí dice Alberto B4, se ayuda con el peón a B4 para presionar sobre el peón de C5, en el sentido de que el alfil quitó a la torre de la defensa. Y además, si me cambia peones, que muchas otras no tiene, porque si está C4 se lo puedo comer, entonces domino la columna C con mi torre y él no puede oponer una torre. Ujú. Y amenaza Porque puse el ponerle la alfil en torre en A6. Entonces, C7. la idea de alfil A6, digamos, se complementa con la jugada B4 para lograr un predominio en el flanco dama. Está bien. Bueno, efectivamente vino B4, jugó peón por peón.
Y peón si por uno, peón. perdón, y si, perdón, eh, si las negras hacen alfil C8, ahí, En este momento te cambio alfiles y te como el peón, porque ahí me quedo con peón de más. Claro. sí, ¿No? La claro. torre de Claro, C8 no llega a No, defender, porque sí, claro, sí. claro. tengo alfil y torre. Pero igual está bien lo que decís, Charlie, porque lo hizo después de peón por peón y alfil C8. Es la idea, pero hay que jugar primero peón por peón, porque si no, Claro. te gano el peón. Obviamente, cualquier ganancia como un peón entero, por supuesto, el blanco lo haría aún cambiando un alfil. Naturalmente que, bueno, sí, está bien, pero ahora ya tengo peón de ventaja, ¿no? Pero hizo esta maniobra. ¿Y ahora qué hacemos con blancas? Alfil C4, jaque. Y alfil E6. Quizás haría rey E2. Alfil C4, alfil E6, rey E2. Sí. Y ya Ivanchuk sacó. no quiere cambiar alfil. ¿Cómo alfil? Quiere su Alfil. pareja de alfiles. La ama. No Y va a quiere jugar, desprenderse de ella. va a jugar alfil E2. Alfil E2, exactamente. Y si voy a jugar alfil E2, lo juego ahora. No juego alfil C4, alfil E6, porque el alfil está más activo en E6. Entonces, Claro. ahora que se fue a C8, me vuelvo a E2. Otro Fíjense tiempo cómo va más. maniobrando con el alfil, pero Claro. nunca lo cambia. El mismo Y de truco hecho el del negro Muy comienzo. volvió con el alfil interesante. E6, porque bueno, no lo quiere el Otro C8, tiempo así mal que hizo perder. volvió. Entonces volvió con el alfil E2 y ahora juega de nuevo. Va consiguiendo algunas pequeñas cosas y Qué luego loco. retrocede y se reacomoda. Bueno, jugó rey F2, torre a C8 Ahí, y ahora, perdón, Sergio, sí, ahí Eduardo, todavía en lugar de rey a F2, ¿no sí. servía torre a C7? Supongo que a torre C7 vendría torre D7. Y bueno, no querría todavía cambiar esa torre. Sí, está Supongo que bien. es eso, ¿no? Obviamente si la torre pudiera quedarse en séptima, Está estaría bien, pero hay bárbaro, que pero conectar las torres, está claro, bien. necesito conectar las torres, exacto. Teniendo los dos Sergio, alfiles no necesita pelear la columna D. Una cosa interesante agrega acá Alberto. La columna D es del negro, pero teniendo los dos alfiles, como él dice, como dice Alberto, no necesito pelear la columna porque la torre está impedida de todas las entradas. Los alfiles le controlan todas las entradas, así que no tengo ningún problema. Sergio, Efectivamente jugó rey F2. ¿y por qué Bien, F2 y no enroque? Buena porque justamente pregunta. el rey lo prefiere más activo. No quiere estar Ah, el por rey en eso. el Claro. rincón. Quiere acá. La torre tampoco la quiere en F, sino que la va a querer más en el sector dama. Entonces, él pone el rey en F2 y luego esa torre se va a mover para el otro lado. Así que prefiere el rey en F2 que en G1. Yo Torre a creo que, C8. perdón, Sí. yo creo que hay que tener el concepto y por eso el movimiento de ese rey, como pasó cuando comenté que no iba a enrocar el negro para Sí. tener un rey activo, estamos en un prefinal casi con esta pieza. Exactamente, estamos en un prefinal y Entonces que hasta el rey cerca de un vaya a final, jugar correcto. y que el rey Con lo cual, juegue. eso indica que el rey está bien para jugar, correcto. Sí, completamente de acuerdo, Eduardo. El rey está bien para jugar. Bueno, la torre viene a A1. Simplemente prefirió no cambiar torres para presionar el peón A. Fíjense que la maniobra alfil A6 y B4 rindió frutos porque el peón A ahora es un poco débil, ¿no? El blanco está amenazando y el negro no puede jugar Terrible A5 porque se lo jugada. come. Entonces jugó caballo C6 defendiendo, se mantiene, digamos, en la defensa. ¿Y cómo Peón jugarían ahora con blanco? B5, peón B5. Peón B5 puede ser, pero también es cierto que te elimina una gran parte de la presión, porque ahí el negro juega caballo A5. Y ya después no vas a presionar mucho ese peón A porque se puso el caballo. Y es cierto que el caballo le queda un poco mal, pero también es cierto que a veces va a poder entrar en B3 o en C4, entonces tampoco está tan mal. Es una jugada de doble estilo B5, pero sobre todo Ivanchuk encontró algo mejor. Torre Alfil, H6. alfil A6. Alfil A6 dice Juan, y otra vez da en el clavo. Fíjense cómo este alfil se la pasa yendo y volviendo, ¿no? Siempre va torturándolo al negro.
Sí, Bueno, naturalmente no puedo jugar torre A8 porque me viene alfil bueno, B7, obvio. así que no Ah, puedo. Entonces alfil B6, ahí lo decía José, así que contra alfil A6, el negro jugó torre B8. Y ahora alfil Ahora F4. alfil adelante. Alfil F4 me haría, supongo, caballo Sí, E5, es ¿no? verdad, sí, tienes razón, Sergio, sí. ¿Cuál decías, Larisa? No, yo pensaba eso lo mismo, F4. Ah, lo mismo, alfil F4. Bueno, Ujú. ahora yo tendría que ver que hay una pieza negra sin defensa y después cuidado con el peón A. Entonces Atacar puedo enlazar caballo. una serie de amenazas. Ataca el torre caballo. H, C1. Bueno, ahí me Caballo comen con el peón B, ¿no? Entonces con el peón, claro. Sí. torre H. No, no, Ah, B5. No, Ah, ¿no? B5 no. B5 cierra la No, columna. sí, sí, no, no. No. claro. Yo haría torre de A B1. Torre Y de yo, A a B1. Lo que pasa es que tengan en cuenta lo siguiente. No. Torre H B1 dice Jorge Luis que No, podría ser, pero tengan en cuenta esto. No, amenazamos el caballo con la torre. Torre Pero H tengan en cuenta a... esto. No, si ahora le amenazo el caballo con la torre, me come el peón. No, Ay, claro. pero sí. Ahora, el tema es así. Si yo cambio el peón B por el peón de A7, a él solo le va a quedar un peón en el flanco dama que va a ser débil. Entonces, ¿puedo lograr yo ese cambio? Y- Sí, claro. Y Con el alfil alfil B5 se B5. mueve el caballo. Alfil Tomando B5, B4. correcto lo que dice Juan. Fíjense cómo el alfil sigue yendo y viniendo, ¿eh? Fue alfil Tremendo. A6, volvió a B5 atacando el caballo. Bueno, el negro no tiene más remedio que comer el peón B. Si defiende el Claro. caballo, simplemente se lo como y le como el peón A y me comí un peón entero. Entonces juega Y la caballo por peón, toma con torre jaque. por peón jaque, entré en séptima y aparte de entrar en séptima, el peón de B6 es claramente una debilidad. Jugó rey G8, fíjense que justo lo hace en el momento que no hay para tapar con una torre en segunda. O sea, no hay la jugada natural que sería torre de 7, porque está el alfil, otra vez ese alfil tomando esa casilla. Entonces se va de rey. Y ahora juega torre de 7 atacando el otro alfil. El alfil se va y ahora torre a 1. Claro. Viene la otra torre, por supuesto, si me dejan entrar con las dos torres en séptima, gano la partida prácticamente. El negro lo impide con torre A8. Y Entonces si le ahora daba, empezamos a y si le analizar daba esta variante. jaque al rey, ¿Cómo, Rubén? si le daba jaque al rey con el caballo, Jaque acá. A ver, el supongo que caballo simplemente me voy a a G3. D3, Me voy a G3. Me voy a G3, no tengo problemas con eso. Y sigo amenazando la entrada. El blanco gana el peón ahora. Sí, pero ahora vamos a ver una cosa. El negro jugó torre A8. Si el blanco cambia torres y come en B6, el negro me puede jugar torre B8 Claro. sobre los dos alfiles. Tengan en cuenta entonces siempre las posibilidades de contrajuego. Si yo cambio torres y me como el peón, guarda con torre B8 sobre mis alfiles. Entonces, Ivanchuk hizo una jugada fabulosa. Torre B7. Si me defendida juegan torre defendida por por el alfil. B7, juego torre por A8 y gané. Porque le voy a comer la Qué torre. bárbaro, Dios mío. Si Ah, juega genial. torre por A1, le hago torre por D8 y le gano el alfil, porque va a jugar alfil E8. Entonces, Kariakin dice, bueno, de última me voy de torre, tampoco es tan grave, pero sí es grave, porque ahora Ivanchuk jugó torre por torre y alfil por peón. Ahora Uf, sí, porque claro. si ahora me juegan torre B8, simplemente jaque y le Claro. gané el peón y le juego este final. qué Entonces, interesante la fíjense acá partida. esta maniobra fantástica que es, no puedo hacer esto por esto. Y no tengo una buena jugada acá, no estoy bien acomodado con los alfiles y la torre. Entonces, en vez de eso, le juego primero acá. Cuando juega acá, le cambio torres y ahora sí le como el peón, porque si ahora me juega torre B8 no tengo ningún problema, juego torre B8 y listo. Bueno, fíjense cómo estas cosas incluyen pequeños cálculos, pero muy precisos, no son cálculos increíbles ni nada, pero es una precisión de relojería. Esto es lo que Total. tiene el juego posicional. En esto, por ejemplo, era fabuloso Karpov, que era un jugador que Un no capo. calculaba cosas rarísimas y muy complejas, como si Kasparov o tal, pero siempre estaba
con el cálculo preciso al milímetro para obtener la mayor ventaja. Bueno, ahora viene una parte que es, el negro jugó H6, podría haber jugado torre de 8 acá y jugar ese final, lo va a jugar después. Torre de 6, alfil. ¿Cambiamos alfil por E8? ¿Qué dices? No, yo no cambio más alfiles. Ya nadie más quiere No, cambiar, ya no, todos yo no aprendimos, cambio, nos no. vamos, no cambiamos. Correcto. El negro jugó torre C6, finalmente se cambió, esto sí es medio indistinto, el blanco elige entre cambiar torres o no cambiarlas y está bien. Y ahora tenemos un final que no es nada fácil, tenemos un peón de más y la pareja de alfiles para imponer esto. Bueno, Claro. Ivanchuk va a ir logrando tomar casillas hasta recién avanzar los peones. Sí, Jorge Luis, torre de 7 merece doble, sí, no es cierto, se lo podría haber puesto el doble. Es muy buena maniobra, es verdad. Bueno, caballo por C6 y ahora llegamos a rey F4. Ahora, una parte importante es que los alfiles blancos controlen en buena medida al rey negro y el rey blanco puede ir ganando lugar. Pero acá resulta que luego de alfil C7, el negro jugó alfil D7. ¿Hacemos alfil por caballo o no? No. No. Ni siquiera ganándole el peón. Sí, Pero sí. ¿qué pasa? Yo sí. Lo que pasa es que tiene mucha ventaja ahora el blanco. Está bien, pero si le como el Sí, caballo pero y le ojo que como un tiene. segundo peón. Claro. Ahora Quedan la 4 pregunta contra es, 2. ahora la pregunta es, hay una pequeña Quedan trampa acá. alfiles del mismo Claro, color. pero ojo Quedan alfiles que. del mismo color, correcto. Sí, Entonces, sí, la cinco pregunta jaque. es, ¿seguro que le gano el peón? No, porque viene G5 jaque. Correcto, Jorge Luis. Cuidado con las trampas. Alfil por caballo, si yo le ganara el segundo peón, por supuesto que lo haría, porque dos peones de más está completamente ganado. Sí, 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 Pero sí. le hacen jaque, rey E3 única, o bueno, rey G3, y peón por Y y no le ahora gana sí. un segundo peón, y ahora sí se defiende más. Claro, Ahora porque sí se defiende mucho aparte. más. Y El porque blanco tiene los queda con peones alfil en malo, no casillas puede ganar. negras. Claro, exactamente, correcto. Por eso es muy importante estar atentos a todo. Acá, comer el caballo, si me dejó un segundo peón, sí se lo como, por supuesto, entro con el rey, los dos peones ganan fácil. Pero acá no me dejó un segundo peón. Si yo hago esto, me juegan acá y arruiné mucha parte del final. Entonces, por supuesto, no cayó en este truco, jugó rey E3, rey F8, rey D4, caballo. Bueno, fíjense que ahora vienen estas maniobras que decimos para que los alfiles controlen el rey negro y, por ejemplo, le dejen al rey blanco ir entrando hasta casillas como, vamos a ver ahora, D6. Encontramos al rey blanco entrando a D6, alfil y F4. Caballo F7, rey C7. Fíjense que el rey blanco está de algún modo rodeando al rey negro, porque los alfiles blancos pueden ir cuando quieran a las casillas B4 y C4 y presionar de manera que el rey negro no tenga prácticamente ningún movimiento. Bueno, a partir de acá, la partida sí está prácticamente decidida. Vamos a ver cómo lo maneja. Alfil B4, alfil C4, las jugadas que habíamos dicho. Bueno, ahora hay un problema, que es, ¿qué juego con negras? Y está medio subo. Está, como dice Jorge, Suxman. Sí. Si muevo peones, los debilito y hay mucha chance de que el rey blanco o los alfiles blancos me los coman. Y el alfil negro no tiene ningún movimiento. Ninguno. Porque si va a D7, me juegan alfil por caballo jaque y me lo comen. Y si me voy de esta diagonal, alfil B5 es mate. Si se va el alfil, alfil B5 es mate. Claro. Entonces no tengo casilla. Bueno, jugó caballo H8 para esperar. G3, caballo, H4, caballo, alfil D6, caballo, alfil, ahora amenaza alfil H5, caballo, alfil C4, caballo, E5. Finalmente el peón candidato, después de prepararlo durante toda la partida, en la jugada 56, avanza sobre el campo enemigo. Peón por, caballo, E6, ahora sí el peón sigue avanzando, jugó G6, alfil C5, alfil D3, caballo E7, rey D6, y ahora hay agujeros en la posición negra, así que el rey simplemente se va a ir hasta F6. Bueno, hubo rey D6, acá sí ya no hay mucho más, rey E5, caballo, rey F6, alfil, E7,
y abandona. Buenísima esa. A cualquier jugada ya le está comiendo todos los peones. Me o imagino coronando. que Cariaquín habrá dicho en un momento, me tiene cansado con ese alfil. Basta con estos alfiles. Fíjense que el peón llegó a séptima, los alfiles dominando todo y la posición completamente ganada. Bueno, muy bien, dejo de compartir. Muy buena partida, Sergio, la Muy verdad buena. espectacular, ¿eh? Bueno, gracias Jorge. Me alegro que te Espectacular. haya gustado. Muy didáctica para mí Sí, porque supo mucho totalmente. la inglesa. Ah, bueno, muy bien, muy Hay bien. que sostenerlo hasta el final, la pareja. Sí, 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 correcto, tal así cual. es. Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, lo que quieran decirme. No, muy lindo. No, Ok. buenísimo, Bueno. sí, totalmente, Muy buenísimo. bien, me alegro. Muy Bueno. Lo que pasa es que bueno. es una estrategia que aplica Iván Chu, que fue en su momento campeón mundial de rápidas. Sí, claro, no. Y incluso Iván Chu no es llegó a poca cosa. jugar el match por el título mundial con Ponomariov también en la época que se Ah, jugaba es la Copa verdad, del Mundo. sí. Bueno, Claro. muy bien. Bueno, Muy buena Cariaquín la también. partida, maestro, me encantó. Bueno, Sí, me alegro, buenísimo. Muy bien. Bueno, Bueno, nos estamos viendo entonces. Buen martes. Dale, El nos Chao, vemos buenas. martes. Chao, hasta Que sigan luego. todos bien. Chao, Chao, saludos, gracias, Sergio. gracias. Todos, buen fin de.